Bueno, en este video voy a estar repasando un poquito de la nomenclatura y la formulación de los alcanos y vamos a pasar a eh, alquenos y alquinos y alqueninos y vamos a ver algo de halogenuros. Solo lo voy a mencionar porque este material es muy, pero muy completo, explica de manera muy, pero muy clara también. Entonces, vamos a charlar un poquito sobre esto que les mencioné. El material tiene más información de la que yo les estoy brindando, tiene información completa de todos los compuestos orgánicos, pero nosotros no vamos a ver todo por el momento, vamos simplemente a mencionar lo que necesitamos para esta etapa que estamos transitando. Entonces, bueno, acá habla un poco de lo que es el carbón, el hidrógeno, todo esto nosotros ya lo estuvimos charlando, los tipos de fórmula, que tenemos fórmula condensada, semidesarrollada, y la desarrollada, o la que se llama estructural, también hemos charlado de las fórmulas. Bueno, acá tenemos la de líneas de zigzag, o se llama plana también, tiene varios nombres. Y las tridimensionales que son importantísimas, que nosotros las habíamos trabajado, la de línea, cuñas y guiones, que está asociada con las líneas que están en el plano, la cuña que se va hacia adelante y los guiones que se van hacia atrás. O sea, me está indicando de cómo se acomoda en el espacio la molécula. Después tenemos las cadenas carbonadas, que pueden ser lineales y ramificadas. Bien, fíjense que esto está representado por una estructura desarrollada, están mostrando todos los enlaces entre los carbonos, todos los que están alrededor de cada carbono aparecen todos los enlaces. Y después tenemos, bueno, varios tipos de, de alcanos, ¿bien? De hidrocarburos que pueden ser homocíclicos, heterocíclicos, monocíclicos y policíclicos. Acá esto lo leen, es muy cortito, y ahí van a tener esa información teórica. Yo no me estoy centrando mucho en la teórica porque recuerden que ustedes tienen una materia que es química orgánica teórica y ahí tendrán que estar trabajando esto, pero necesito que lo manejen porque en el laboratorio se trabaja mucho con el tema de los nombres o las fórmulas y ustedes tienen que manejarlo antes de poder desarrollar una práctica. Si bien estamos en un entorno virtual, en algún momento van a tener que ponerse a hacer prácticas cuando volvamos y es necesario que manejen esta información de los fundamentos. Bueno, después tenemos carbonos, perdón, clases de átomos de carbonos, que pueden ser primarios, bien, y acá dice, un carbono primario es cuando está unido a un solo átomo de carbono. Secundarios, fíjense, en este caso, este átomo que tenemos acá en el centro sería el carbono secundario, está unido a dos átomos de carbono. Después acá tenemos terciarios, bien, como por ejemplo este caso, el carbono 3 tiene uno, 2, 3 átomos de carbono alrededor, o sea que es terciario. Y cuaternario, fíjense, este carbono 3 tiene uno, 2, 3, 4 carbonos alrededor. Bien, yo voy a tratar de ir hablando de manera rápida para no perder tiempo y que ustedes puedan escuchar la información necesaria. Bueno, en cuanto a isomería, tenemos la isomería que se llama estructural, que se clasifica en tres, la isomería de cadena, de posición y de función. Fíjense que la de cadena es cuando tiene la misma cantidad de átomos, pero, por ejemplo, la cadena en este caso es lineal y en este caso es ramificada. O sea que esto se le llama isómero de cadena. El isómero de posición es aquel que, por ejemplo, acá en este caso tenemos un grupo alcohol, tiene una función alcohol en el carbono 1, y en este caso la tienen en el carbono 2. Los dos siguen siendo alcoholes, pero el grupo alcohol cambió de posición, por lo tanto es una isomería de posición. Y fíjense que la cadena no se modificó, porque si se hubiera modificado la cadena y cambia de posición también el grupo alcohol, es una isomería de cadena y de posición a la vez, tiene las dos isomerías juntas. En este caso tenemos isomería de función, por ejemplo, esto es un alcohol y esto es un éter, y acá son funciones diferentes. Tienen la misma cantidad de átomos, pero la función es diferente. Bueno, esos son los tres tipos de isomería. Recuerden que para ser isómeros, bien, tienen que ver justamente por la cantidad de átomos que tienen en igual cantidad, ¿no? Si la cantidad es la misma, son isómeros. Tienen que tener la misma cantidad de átomos que lo componen. Después tenemos estereoisomería, que la estereoisomería está asociada a cómo es la forma que tiene en tres dimensiones la molécula, cómo están distribuidos esos átomos en tres dimensiones en esa molécula. Entonces nosotros podemos tener, para los que se conocen como alquenos, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos, son estos que son hidrocarburos que tienen dobles enlaces, se llaman insaturaciones. Podemos tener del tipo cis y trans. Bien, si apuntan para el mismo lado, los hidrógenos, que son lo que me marcan a mí la isomería cis o trans, si los hidrógenos están para el mismo lado es cis, y si están para lados opuestos es trans.
Y tenemos algo que se llama isomería óptica, que esto lo van a ver en sexto, es importante, para, por ejemplo, hidratos de carbono y proteínas. La isomería óptica me dice cómo se distribuyen en el espacio los átomos de esa molécula. Por ejemplo, observen acá, esto está yendo para atrás, esto sale hacia adelante y esto viene en el plano. Fíjense que esto sería prácticamente igual, solamente que si tomamos esta línea como si fuera un espejo, esta molécula es el espejo de la otra. Por lo cual quiere decir que son casi la misma molécula, pero desde el punto de vista de la estereoisomería, son algo que se llama enantiómeros. ¿Qué quiere decir? Que son imágenes especulares entre sí. Esto es fundamental para cuando nosotros trabajemos el año que viene el tema de hidratos de carbono. Por eso lo menciono y es importante. Después tenemos la función química y los grupos funcionales, que eso me va a decir qué tipo de compuesto orgánico es, si es un alcohol, un alqueno, un alcano, un ácido carboxílico, un éter, un éster, un amido, una amina, bueno, y así tenemos varios. Y acá vamos a pasar un poquito a la nomenclatura, que fueron cosas que nosotros estuvimos trabajando. Bien, nosotros tenemos eh, aquí unos ejemplos, nombres sistemáticos y nombres tradicionales. Nosotros nos vamos a guiar por los nombres sistemáticos sobre todo, pero pueden aparecer algún nombre tradicional. Por ejemplo, esto se llama eteno y en el nombre tradicional se le dice etileno. Y esto se llama etino y en el nombre tradicional se llama acetileno. Esto lo menciono porque justamente el acetileno es uno de los que nosotros generalmente le hacemos una práctica, se llama práctica de obtención de acetileno, y obtenemos el acetileno, que es el que se usa para favorecer la combustión de los soldadores, ¿bien? Es el gas que se utiliza como combustible y permite alcanzar temperaturas altísimas. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos otros casos más, como el cloroformo, el ácido oxálico, que fíjense que los nombres por ahí les pueden sonar, pero sin embargo tienen otro nombre sistemático, o el tolueno. Bien, el tolueno es muy conocido a nivel industrial con ese nombre y no como metilbenzeno. Bueno, acá vamos a charlar un poquito de los alcanos. Alcanos ya habíamos charlado, yo les había dedicado una clase para poder charlar de la nomenclatura, de cómo se formaban. Acá tenemos todas las tablas. Fíjense que acá tenemos cómo se llaman cuando no están en forma de ramificación y acá cuando están en forma de radical o ramificación. Se llaman metil, etil, propil. Fíjense que terminan siempre en il, como ya hemos charlado. Y esto según la cantidad de carbonos, si es 1 met, et, prop, but, pent. Bueno, si nosotros seguimos, tenemos ex, et, oct, y acá vamos a tener hasta 22, 30, 100, 200, 300, bien, o sea, y ahí van a tener cómo se llaman justamente según el prefijo que tienen que usar ese tipo de alcano. Bien, es importante esto para que entiendan de dónde salen los nombres, la interpretación. No les vamos a dar, los profesores nunca vamos a trabajar con un tetracontano, pero sí por ahí un dodecano, tridecano. Ustedes tienen que saber de qué estamos hablando, bien, con respecto a los prefijos. Porque la terminación ano, recuerden que es exclusiva para los arcanos, pero el prefijo no, es para todos los compuestos orgánicos por igual. Bueno, esto también ya lo habíamos trabajado, es cómo se nombran, y bueno, y acá tenemos para seguir toda la secuencia, todo el secuenciado de cómo se tiene que hacer para nombrar un compuesto, por ejemplo, elegir la cadena más larga, la enumeración, todo eso son cosas que nosotros ya hemos aprendido en una clase donde se ha explicado todo ese tema de arcanos. Bueno, acá lo tienen para que ustedes lo puedan ir repasando, y acá aparecen más ejemplos, para que ustedes puedan corroborar. Fíjense que no están numerados, pueden numerarlos. Y acá en esta tablita se pueden observar el número de ramificaciones, digamos, escritas de manera sistemática acá, y esto de manera tradicional. O sea que cuando les aparece esta ramificación, eso se llama isopropilo. Si les aparece esta otra, isobutilo, secbutilo, tercbutilo, isopentilo, neopentilo. Y acá debajo, entre paréntesis, aparecen los nombres sistemáticos. Usted me puede decir, profe, ¿cuál tenemos que usar? Cualquiera de los dos. No hay problema, es indistinto, porque los dos son válidos y la UPAC toma a los dos como válidos. Entonces pueden usar cualquiera de los dos. Ahora, cuando estamos en alquenos, y esto es lo que a mí me interesa explicar, las reglas siguen siendo las mismas. Entonces, cuando nosotros tenemos que nombrar un compuesto orgánico, lo primero que nosotros tenemos que hacer, fíjense que se nombran a base de la nomenclatura de los alcanos, pero terminan en eno. Bien, esa es la única diferencia. Y va a cambiar algo de la prioridad. Ahora, la prioridad para dar la numeración ya no la va a tener la ramificación. La prioridad la tiene el doble enlace. Y lo mismo va a suceder en un alquino. Bien, esto ya se los adelanto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que escoger la cadena principal, que tiene que ser la más larga, pero que tiene que contener al doble enlace o a los dobles enlaces.
Bien, porque puede tratarse de un solo doble enlace o puede ser que haya 2, 3, 4, bien, la cantidad. Hay que elegir la cadena más larga, pero que tiene que contener a los dobles enlaces. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay una más larga, pero si yo elijo esta como la cadena principal, dejo afuera este doble enlace que está acá. Entonces esta, a pesar de que tiene 6, no 7, es la cadena principal porque incluye a los dos dobles enlaces. Bien, después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que numerar, y fíjense que acá lo dice clarito, se comienza a contar por el extremo más cercano a uno de los dobles enlaces. Bien, con lo que el doble enlace tiene preferencia sobre las cadenas laterales, es decir, las ramificaciones. Y se nombra el hidrocarburo especificando el primer carbono que contiene su doble enlace. Bien, por ejemplo, 3-propil, porque esta es la ramificación propil, la que tenemos acá de 3 carbonos, 1,4-hexadieno, o sea, acá sería el carbono 1, y este sería el carbono 4. O sea, hexa porque tiene 6 carbonos, y cuando aparece el prefijo de repetición di, antes se pone la letra A, o sea que es ex, A, di, y tienen que terminar en eno, justamente porque se trata de un alqueno. Bien, así es como se arma el nombre. Fíjense que acá abajo les va a ir dando más casos, más situaciones. Aquí van a tener ejemplos, pero siguen las mismas reglas que los alcanos, exceptuando esto que yo les mencionaba de darle prioridad al doble enlace y que la cadena principal tiene que incluir a los dobles enlaces. Entonces, bueno, aquí vamos a ver esta combinación de alquinos con alqueninos. Bien, los alquinos, en vez de tener doble enlace, tienen triple enlace y siguen exactamente las mismas reglas que los alquenos, solo que van a terminar en ino. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos dobles y triples enlaces en la misma molécula? Bien, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Bueno, acá la prioridad entre un doble y un triple enlace no la tiene el triple enlace. La prioridad la tiene el doble enlace. O sea que eh, vamos a tratar entre lo que sería para la enumeración, para que no surjan malos entendidos, la enumeración siempre la prioridad la va a tener el doble enlace, pero en lo que es la nomenclatura la prioridad la tiene el alquino, o sea que ahí hay que tener muchísimo cuidado al momento de hacer el armado de la nomenclatura, porque uno dice, ah, bueno, si tiene la prioridad el doble enlace, entonces el triple enlace queda como un sustituyente. No, el triple enlace es el que le da el nombre final, por eso termina en ino. Pero el doble enlace en la enumeración tiene prioridad. O sea que yo tengo que enumerar, esto sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 1, 2, 3, 4. Es carbono 1, 2, 3, 4. Entonces, en el carbono 1 tengo el doble enlace y en el carbono 3 tengo el triple enlace. Entonces se llama, como la cadena es de 4, es 1 buten, but por 4, en, porque existe el doble enlace en el 1, 3 ino. Fíjense que el nombre es partido, porque en el 3 tenemos justamente el triple enlace. Bueno, aquí, este es un ejemplo un poquito más complejo, ocurre exactamente lo mismo, es exactamente la misma situación. Entonces nosotros tenemos que elegir la cadena principal, y fíjense que para elegir esta cadena principal, nosotros tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 carbonos ahí, pero tengo un problema. No estoy incluyendo los dobles enlaces, y ya habíamos dicho que los dobles enlaces eran los prioritarios. Entonces yo tendría que elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a contar para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es más corta. Bueno, si esta también hubiera tenido 9, la tengo que descartar. ¿Por qué? Porque acá tengo más insaturaciones, tengo 2 triples enlaces, en cambio en esta sola tengo 1. Entonces no me sirve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elegir esta que tiene mayor cantidad de insaturaciones. Bien, eso es importantísimo. Entonces, ¿por dónde voy a tener el carbono 1? Y bueno, el carbono 1 se lo voy a dar justamente al doble enlace. Entonces esto va a ser carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esto es una ramificación. Y fíjense que es una ramificación que tiene un triple enlace. Entonces esto va a ser el carbono 1, 2, 3, 4 y 5 de la ramificación. O sea que esto tiene prefijo pent. Y tiene que terminar en il por ser una ramificación. Y como tiene un triple enlace, tengo que indicar dónde está. 1, 2, 3. Está en el carbono 3. Entonces esto se llamará 3-pentinil. Ese es el nombre de la ramificación. Ahora, esa ramificación, ¿de dónde sale? Nosotros hemos dicho 1, 2, 3, 4. O sea que del carbono 4 sale esta ramificación. Entonces es una ramificación que tiene adentro otra ramificación con un grupo funcional importante que es el triple enlace, el alquino.
Entonces es 4 guión, y entre paréntesis escribo el nombre de esa ramificación, que es 3-pentinil. Y después tengo en el 1 y en el 3, 1. Y en el 3 tengo el doble enlace, pero esto era de 9 carbonos, entonces es 1,3 non, se agrega la letra A porque viene un prefijo de repetición, que es el di, nonadi, en, porque son dos dobles enlaces, 5,7 diino. Fíjense que es diino, o sea, no se unen una sola letra ahí, o sea, son dos separadas, diino. Ese es el nombre del compuesto. Bueno, acá tenemos otros ejemplos, y acá, esto nosotros también lo habíamos charlado, son los hidrocarburos cíclicos, cómo se deben nombrar, bien. Esto está todo detallado, está todo escrito justamente en este material que yo les estoy brindando. Fíjense que tienen todo. Tienen incluso cómo ustedes deben nombrar un ciclo que tiene un doble enlace. Bien, por ejemplo, si hay una insaturación, fíjense, los carbonos se enumeran de modo que dichos enlaces tengan los números localizadores más bajos. Es decir, la enumeración de la posición de los carbonos tiene que ser la más bajita posible. Fíjense que esto tendría que ser esto podría ser, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, para el lado que yo vaya es indistinto. ¿Bien? Es indistinto. Entonces, yo podría hacer, perdón, no es indistinto, porque si yo voy para este lado, sería 1, 2, 3, 4. Estaría cayendo el 4 para la primera ramificación. El 1 ya se lo estoy dando al doble enlace, pero si yo arranco por este lado, entonces sería 1, 2, 3, o sea que le estoy dando el 1 al doble enlace, que eso está perfecto, pero le estoy dando el 3 a esta ramificación. O sea que le estoy dando además la menor posición posible a esta ramificación que está acá. Entonces la manera correcta es 1, 2, 3, 4, 5. Por eso cuando aparece acá abajo es 3, 4, 5 trimetil, ciclohexeno. Ahora la pregunta es, ¿por qué no aparece el número de dónde está el doble enlace? Y porque siempre, absolutamente siempre, cuando tengo una sola insaturación en un ciclo, tiene que ir en el carbono 1. No puedo elegir. O sea, obligatoriamente tiene que ser el 1. Entonces no se pone porque se sobreentiende que es el 1. Ahora, fíjense acá, cuando los ciclos son unas ramificaciones, fíjense cómo se nombran. Acá tenemos, esto puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, o puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que la más larga es de 6, ¿bien? Y fíjense que si yo tengo un ciclo de 6 y tengo una cadena alifática, es decir, una cadena lineal larga de 6, gana la cadena lineal. O sea que el ciclo de 6 pasa a ser una ramificación, o sea, acá tengo una ramificación, acá tengo otra y acá tengo otra. Entonces, por orden alfabético, como yo ya lo sé, como yo ya lo estudié, sé que esto se nombra 3 ciclohexil, 4 ciclopentil, ¿ven? Este que está acá, 2 metil hexano, todo por orden alfabético. ¿Bien? Todo por orden alfabético. Bueno, y acá aparecen más ejemplos. Bien, esto después ustedes lo pueden ir chusmeando. Y pasamos a hidrocarburos aromáticos, que esto es casi el final de lo que yo necesito que ustedes manejen. Hidrocarburos aromáticos son todos aquellos hidrocarburos cíclicos que derivan de la molécula de benceno. La molécula de benceno seguramente en la teoría ustedes la van a estudiar mucho más, mucho mejor que acá, yo se las estoy presentando, se las estoy nombrando, es esta. La manera de representarla, la más adecuada es siempre esta. ¿Bien? Esta es la estructura, la manera de representar la molécula de benceno. Y acá yo les voy a ir contando un poquito de los derivados del benceno. ¿Bien? ¿Sí? Por ejemplo, el benceno tiene un cloro, se lo llama clorobenceno. Si tiene un metil, se lo llama metilbenceno o tolueno. Y si tiene un grupo nitro, por ejemplo, se llama nitrobenceno. Y ahí tenemos algunos bencenos, algunos derivados del benceno que son bastante conocidos. Ahora, tiene una nomenclatura especial, ¿bien? Que, por ejemplo, si yo tengo un metil acá y un metil acá, esto podría ser 1,2-dimetilbenceno. Esa sería una opción. U, otra posibilidad, es que esto se llame ortodimetilbenceno. ¿Qué quiere decir ortodimetilbenceno? Bueno, esto que nosotros tenemos acá son posiciones, y las posiciones que nosotros estamos manejando en este momento son la posición orto, ¿bien? Esperen que voy a escribir con otro color para que ustedes lo puedan ver. Esto es lo que se conoce como la posición orto, la posición meta y la posición para. Son fundamentales estas posiciones que ustedes las manejan porque si estuviéramos en el laboratorio más adelante, en el último trimestre, generalmente es una práctica donde uno tiene que
hacer una destilación, primero hace una síntesis, una nitración del benceno a través de un fenol, y después tiene que buscar que esa síntesis genere productos que van a estar en posiciones orto, meta o para. Bueno, la meta no, pero queda en el orto y el para, pero no les quiero arruinar la sorpresa porque esto sucede por una explicación en particular. Y bueno, yo se las tendría que contar cuando llegue el momento. Pero por eso es importante que ustedes manejen este tipo de nomenclatura, ¿bien? Las posiciones eran orto, meta y para. Entonces esto será, si uno lo mira acá, esto era meta, esto será meta dimetilbenceno y esto será para dimetilbenceno, ¿bien? O cuando yo lo tengo así, esto, cuando tengo metil y metil, esto se llama sileno también. El sileno es muy conocido en el laboratorio, siempre anda un frasco dando vuelta del sileno, hay varios en realidad. Y el sileno puede ser ortosileno, metasileno o parasileno. Y bueno, y acá tenemos esto. Yo les comento esto de los nombres, porque a nivel industrial eh, siempre se manejan estos nombres, no usan los nombres sistemáticos, usan los nombres tradicionales. Bien, bueno, si hubiera más, ya directamente uno lo nombra con las reglas de la nomenclatura sistemática. Por ejemplo, uno mira acá, esto es el benceno, fíjense que acá tenemos un propil, un metil y un etil, entonces por orden alfabético va primero el etil, entonces será carbono 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces podemos decir 1 etil, 2, 5 dimetil, 4 propil, benceno, porque esta es la cadena principal. Bueno, cuando el benceno, fíjense, cuando el benceno actúa como un radical, se utiliza el nombre fenil o fenilo, pero termina en il, entonces es fenil. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que acá tenemos un montón de átomos de carbono, entonces esto va a ser ramificación y ramificación. Entonces yo acá voy a decir 4 etil, 1, 6, fíjense que están los extremos, bien, están los extremos. O sea que este es el carbono 4, este es el carbono 2, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes van a decir, ¿cómo, ¿por qué esa numeración y no la otra? Porque si yo elijo esta numeración, sería carbono 1, 2, 3. O sea que la siguiente ramificación, el fenil me cae en el 1. Acá también me cae en el 1. Pero si yo lo tomo de derecha a izquierda, me cae en el 3 esta ramificación etil. Si yo tomo acá el 1, de izquierda a derecha, 1, 2. O sea que el metil me cae en el 2. O sea que esta es la mejor forma. Entonces 1, 2, 3, 4. Bien, por eso la manera de nombrar de esta manera. Esto es importante. Bien. Bueno, y aquí debajo van a encontrar algunos ejemplos de ramificaciones y de compuestos asociados al anillo de benceno, o sea, todos aromáticos, bien, que les deben sonar. Naftaleno, naftaleno es como la naftalina, es uno de los que se utiliza para espantar las polillas. Antraceno, fenantreno, bifenilo, bueno. Y lo último es esto que es muy, pero muy fácil, que son los derivados halogenados de hidrocarburos. Bien, y hasta acá es donde vamos a llegar nosotros. Esto es lo que yo necesito. Yo les voy a adelantar un poquito. Esto en realidad tiene todo, absolutamente todo, todo lo que nosotros vamos a ver durante el año. Por eso les voy a mandar este material para que sigamos trabajando de esto. Esta tablita es importantísima, pero todavía no la vamos a ver. Ya se las voy a explicar cuando llegue el momento. Y vamos a finalizar entonces esta explicación que yo estoy dando con esto de derivados halogenados de hidrocarburos. Entonces, ¿cómo se nombran? Siguen siendo hidrocarburos. Entonces van a terminar en ano, eno, ino, o sea, como los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Cuál es la diferencia? Que van a tener un halógeno. Esa es la cuestión. O sea, y el sustituyente va a ser el halógeno. Entonces, fíjense que acá perdió un hidrógeno y lo sustituyó por un cloro. Entonces, esto sería carbono 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando yo nombro, digo 1-clorobutano. Ahora, en el caso de un alqueno, ¿bien? Como en este caso que tenemos acá, en el caso de este alqueno, fíjense que si aparece el mismo halógeno repetido, se utilizan prefijos di, tri, todo igual que las ramificaciones. Fíjense que acá tenemos un cloro, acá tenemos dos cloros, y después ya no hay más. O sea que tenemos, esto sería carbono 1, 2, 3, 4, porque ¿quién tiene la prioridad? ¿El halógeno o la prioridad la tiene el doble enlace? Bueno, la prioridad siempre la va a tener el doble enlace. Los halógenos tienen la menor prioridad, de hecho ni prioridad prácticamente tienen, excepto, a menos que estén en un alcano, no tendrían prioridad, o sea, siempre la prioridad la tiene otro. Entonces, si acá yo estoy en un alqueno, la prioridad la tiene el doble enlace, entonces esto sería carbono 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 3, 3, 4, tricloro, 1 buteno. No se dice tricloril, porque no es una ramificación alifática de un hidrocarburo, es un halógeno, entonces mantiene el mismo nombre. En realidad terminan con la letra O, pero como es cloro, mantienen el mismo nombre. La única excepción sería el flúor, que en vez de llamarse flúor, se llamaría fluoro.
pero es lo mismo. Ahora, si aparece, eh, si el hidrocarburo está completamente sustituido, es decir, no tiene hidrógenos, porque los perdió todos y se sustituyó por completo con el halógeno, se le dice, aparece el prefijo per. El prefijo per lo que me está diciendo es que está al máximo, o sea, tiene todo completamente halogenado, todo. Entonces digo percloropentano, en este caso cloro porque es el halógeno que está eh, justamente involucrado en la molécula. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos algunos ejemplitos, son muy cortitos. Y bueno, con esto se terminaría todo lo que yo quería explicarles con respecto a hidrocarburos, la parte de alcanos, de alquenos, de alquinos, de aromáticos y de la combinación de alquenos con alquinos, que son alqueninos, y derivados del, del benceno y halogenados. ¿Bien? Así que bueno, eso sería todo. Tienen este material complementario que yo les voy a dejar colgado en el Classroom, tienen que mirar el video. Espero que les resulte útil, que les sirvan y bueno, saben que cuentan conmigo para lo que necesitan y por favor hagan las actividades que van a estar involucradas a este tema porque son pero importantísimas para este año y para el año que sigue. ¿Bien? Así que bueno, que tengan una linda semana y un lindo fin de semana que ya estamos prontos al receso de invierno.